Hola, soy Pastor Bill de la Iglesia Bautista para los Sordos en Mérida, Yucatán. Ahora tenemos un mensaje especial de un sordo de Chiapas. Hoy continuamos a aprender lo que el verdadero cristiano creyente debe hacer para mejorar su amistad con Dios, pero también cómo mantener esa amistad con Dios. No puedes tener amistad con Dios hasta que seas salvo. Entonces estamos aprendiendo qué significa ser salvo. Hemos aprendido lo que una persona era antes de ser salvado. Aprendimos que antes de ser salvado, todos nosotros fuimos espiritualmente muertos. Fuimos culpables de pecar. Tuvimos la ira de Dios sobre a nosotros. Dios estuvo muy enojado con nosotros y nuestro pecado. Antes de ser salvado, fuimos esclavos del pecado. Nuestro pecado controló
nuestra vida. Fuimos en camino al infierno. Fuimos perdidos. También aprendimos lo que Dios promete dar a una persona salva. Aprendimos que cuando nosotros somos salvados por medio de la fe en Jesucristo, Dios nos da vida eterna. Dios nos da el perdón de pecado. Da la gracia de Dios por ser salvo. Cristo está en su corazón. Por ser salvo, conoce el amor de Cristo. Dios nos da el gozo del Señor y da la paz de Dios. Ahorita yo predico de la Biblia explicando lo que hace una persona para ser salvo. Para ser salvo, una persona declara el nombre del Señor. Declarar que Cristo Jesús es el Señor de tu vida. Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Palabras difíciles. Invocare significa llamar, decir o declarar. Declarar el nombre de Jesucristo. Para decir que Jesucristo es el Señor y Salvador. Para ser salvo, tú declaras que Jesucristo es tu Señor y Salvador de tu vida. Para ser salvo, una persona cree en su corazón que Cristo resucitó de los muertos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Palabras difíciles. Confesares. Confesar. Significa declarar a Dios tu culpa propia por tus pecados propios con la petición a recibir
el perdón. Para ser salvo, confesar tus pecados propios a Dios, pidiendo a Dios perdonar tus pecados. Para ser salvo, crees en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos. Primero, para ser salvo, declarar el nombre de Jesucristo. Jesucristo es el Señor y Salvador. Segundo, para ser salvo, creer en su corazón que Cristo resucitó de los muertos. Tercera, para ser salvo, una persona recibe a Jesús como el Salvador y creyendo en Jesús y su sacrificio en la cruz. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo recibes a Jesús como el Salvador? Recibes a Jesús como el Salvador por creyendo en Jesús. Tú crees que Jesús es el Salvador por confiando en Jesús. Tú confías que solo Jesús puede salvarte por pedir que Jesús te salva. Tú pides por el regalo de la salvación. Dios el Padre te da el regalo de la salvación y tú recibes el regalo de la salvación. Para ser salvo, tú recibes a Jesús como Salvador personal tuyo, creyendo en Jesús y lo que Jesús hizo en la cruz. Sacrificó su vida en la cruz. Cuando recibes a Jesús como tu Salvador, Dios te pone en su familia, la familia de Dios. Entonces, cuando recibes a Jesús, tú eres un hijo de Dios. Para ser salvo, una persona se arrepiente de sus pecados. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan.
palabras difíciles. Palabras. Pasado por alto. Significa permitir con paciencia. Ignorancia significa desconocimiento, falta de entendimiento, falta de inteligencia. Significa no sabes por qué nunca lo has aprendido. Otra palabra difícil. Se arrepientan. El apodo arrepiente significa cambia de actitud o cambia de mente, pensamientos, cambia. Arrepentirse significa tú piensas de tu propio pecado en la misma manera que Dios lo piensa. Cuando pienses tu pecado como tan malo, es igual manera que Dios piensa. Dios permite con paciencia que cada persona está falta de entendimiento de la salvación, pero no deja la necesidad de ser salvo. Y ahora Dios manda que cada persona se arrepienta de sus pecados para ser salvo. ¿Qué necesitas hacer para ser salvo? No necesitas trabajar para ganar la salvación, no. No necesitas pagar para ganar la salvación, no. Para ser salvo, necesitas declarar, creer, recibir y arrepentirse. Para ser salvo, declarar que Jesucristo es el Señor y Salvador. Para ser salvo, creer en su corazón que Cristo resucitó de los muertos. Para ser salvo, recibe a Jesús como tu Salvador. Para ser salvo, se arrepientes de tus pecados. Solo Jesucristo puede salvarte. Para ser salvo, pongas tu fe en Jesucristo, creyendo en la muerte de Jesucristo, creyendo en el entierro de Jesucristo y creer en la resurrección
de los muertos del Señor Jesucristo. Tú oras y tú pides que Dios te salva hoy. Oramos para terminar. Padre Dios, damos gracias a ti por la salvación. Y danos cada uno entendimiento de cómo ser salvo. Salvar cada uno que no tiene la salvación. Y guíanos, Padre, a explicar la salvación a otros sordos que necesitan Jesús. Bendícenos, Padre. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Si tú nunca has pedido a Dios a perdonar tus pecados y sálvate, necesitas la salvación. Para entender más de la salvación y para ser salvo, por favor, ver nuestro video de cómo ser salvo. Que Dios te bendiga.